Bien, chicos, pues bienvenidos nuevamente. Gracias por estar aquí. Vamos a continuar revisando algunas cuestiones de la física, ¿verdad? Vamos a dejar por un momento la parte de estática, la parte de los cuerpos en reposo. Y ahora vamos a aterrizar nuestro conocimiento en la parte de cinemática. ¿Sale? Entonces, vamos a empezar a trabajar con el movimiento, ¿de acuerdo? Para que estemos avanzando. Entonces, cinemática. La cinemática, muchachos, es una rama de la física que se encarga, pues, básicamente de el movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo originan, ¿no? Y nosotros, bueno, pues obviamente somos seres que estamos de alguna manera en constante movimiento. Es más, eh, todas las cosas del mundo físico están en movimiento, desde las galaxias más grandes del universo hasta incluso las más pequeñas partículas que tenemos, ¿no? Todo lo que tiene que ver la estructura atómica. Es decir, básicamente, no hay objeto que no se encuentre en movimiento. Y bueno, incluso, por ejemplo, nosotros, aunque estemos en aparente reposo, en aparente descanso, internamente nuestro organismo sigue trabajando, las células de nuestro cuerpo siguen operando y entonces podemos decir que de alguna manera siempre estamos en movimiento, ¿sale? Al rato pasaremos lista, así que no se vayan, ¿sale? Aquí vamos a andar explicando las cosas y ya al ratito pasaremos asistencia. Muy bien. Entonces tenemos que la cinemática se encarga del movimiento, del estudio del movimiento de los cuerpos, ¿sale? Ahora, para entender el asunto de la cinemática, que tampoco es nada del otro mundo, debemos de considerar algunos conceptos importantes que seguramente ustedes conocen y que nos ayudan a analizar estos movimientos de los cuales pues les vengo platicando, ¿verdad? Entonces empezamos a revisar algunos conceptos importantes. Por ejemplo, lo que viene siendo la distancia, ¿sale? Ese es uno de los conceptos importantes que se ven en cinemática. Otro concepto importante tiene que ver con el desplazamiento, ¿sale? Ahí está. Ahorita vamos a platicar de alguna manera lo que significa cada concepto, ¿vale? Otro concepto que se ve también en cinemática tiene que ver con la velocidad, ¿sale? La velocidad. Y también tenemos lo que es la rapidez, ¿sale? Entonces, distancia, desplazamiento, velocidad, rapidez. Y otro concepto importante es la aceleración, ¿sale? La aceleración. Entonces, son conceptos que seguramente ustedes ya conocen y que de alguna manera los tenemos que retomar para poder analizar nuestros problemas y resolver los ejercicios que están preparados para este tema. ¿Sale? Obviamente, dentro de todos estos conceptos está involucrado el tiempo, ¿verdad? Porque obviamente cuando hay un movimiento, hay un tiempo que se tiene que medir y que se tiene que considerar para la hora de hacer cálculos dentro de este tema. Ok, vamos por partes. Nosotros sabemos que en nuestra vida cotidiana, a nuestro alrededor, ¿verdad? Tenemos diferentes tipos de movimientos. El movimiento más común, el movimiento más básico, más elemental, ajá, el clásico es aquel movimiento que se realiza de manera rectilínea y de manera uniforme. Es decir, nosotros como movimiento básico elemental tenemos aquel que se produce desde un punto A y llega hasta un punto B. Y entonces ese movimiento en línea recta, ajá, hablando exclusivamente de que es en línea recta,
es el movimiento más básico. Ajá. Entonces, los físicos dicen que cuando tenemos un objeto que se mueve de un punto a un punto B y que conforme avanza el tiempo recorre la misma distancia, es decir, a tiempos iguales, distancias iguales. Cuando nosotros tenemos un movimiento con esta característica, nosotros podemos decir que estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme. Ajá. Entonces, el movimiento rectilíneo uniforme, abreviado como MRU, ajá, es este movimiento en línea recta donde el objeto o el cuerpo recorre la misma distancia en el mismo intervalo de tiempo. ¿Sale? Podría ser como la definición de movimiento rectilíneo uniforme. Es el primer movimiento que se estudia en la cinemática, ¿sale? Entonces, este es un movimiento ideal porque, de acuerdo a la definición, entonces podríamos tener un objeto que parte de un punto A y que para que fuera movimiento rectilíneo uniforme tendría que recorrer, por decir algo, en un segundo tendría que recorrer 10 metros, por poner un ejemplo. Y después, al recorrer otro segundo, el objeto vuelve a recorrer 10 metros. Y al recorrer otro segundo, el objeto vuelve a recorrer otros 10 metros. De tal suerte que al cabo de 3 segundos, entonces el objeto habrá recorrido una totalidad de 30 metros. Ajá. Es decir, en un tiempo determinado que es el mismo, recorre también la misma distancia. Esa es la característica del movimiento rectilíneo uniforme. Y este movimiento, muchachos, pues es un movimiento ideal. ¿Y por qué digo ideal? Porque en la vida cotidiana, la mayoría de los movimientos no son así, ¿sale? Y nosotros lo vemos probablemente cuando nosotros caminamos hacia algún lugar, realmente no nos percatamos, no hacemos un análisis interno a conciencia, pero está claro que no siempre recorremos la misma distancia en cada unidad de tiempo. A veces podemos ir más rápido, a veces podemos ir más lento, en el mismo trayecto, ¿eh? O sea, ustedes pueden ir de la casa a la universidad, por ejemplo, o de su casa al cine, y no van recorriendo las mismas distancias en el mismo intervalo de tiempo. Lo mismo pasa si andamos en una ruta, lo mismo pasa si andamos en un automóvil, ¿vale? Estamos susceptibles al exterior y en el exterior nos podemos encontrar con una manifestación, nos podemos encontrar con un semáforo, nos podemos encontrar con una obstrucción que obviamente limite este movimiento ideal. Ajá. Entonces estamos expuestos a acelerones, a frenos, entonces, pues no siempre tenemos este tipo de movimiento. Quizá a lo mejor en la industria, en la parte de la fabricación de productos, en la producción en serie, quizá el movimiento de las máquinas probablemente tenga un movimiento de esta naturaleza, ajá, donde a lo mejor haga un recorrido una máquina siempre recorriendo la misma distancia en el mismo intervalo de tiempo. Y obviamente ese movimiento pues se programa, ¿no? Pero podría ser ahí quizá una aplicación de donde podamos ver este tipo de movimiento. ¿Ok? Bueno, ahora bien, para entender mejor este tipo de movimiento, ¿verdad? Nosotros podemos, ya aterrizando en los problemas de aplicación, nosotros podemos hacer algunos cálculos en este movimiento, ¿sale? Uno de ellos, y seguramente el más conocido, es la velocidad, ¿sale? Nosotros estamos muy familiarizados con el concepto de velocidad y normalmente siempre estamos al pendiente del velocímetro cuando estamos en un automóvil.
cuando a lo mejor vemos un autobús por fuera y que dice su límite de velocidad, ¿no? Su límite máximo de velocidad. Y podemos determinar si el autobús va dentro del límite o va fuera del rango, ¿no? O cuando vamos en la carretera y vemos el señalamiento del límite de velocidad y volteamos, insisto, a ver el velocímetro de nuestro automóvil, y decimos, ah, caray, pues sí vamos recio, ¿no? Vamos muy lento. En fin, este concepto está muy arraigado entre nosotros y bueno, aquí es importante primero decir lo siguiente. La velocidad, muchachos, definida es una relación entre el desplazamiento que recorre un objeto o el desplazamiento que realiza un objeto entre el tiempo en el que se efectúa ese desplazamiento. La definición de velocidad es esta, y nosotros generalmente la asociamos justamente con una expresión matemática, con una fórmula. Y entonces empiezan los problemas, empiezan las dificultades, porque también en cinemática existe otro concepto que se llama rapidez. Ajá. Entonces tenemos un concepto que se llama rapidez, que está definido como la distancia que recorre un objeto entre el tiempo en el que se efectúa esa distancia, o en el que se realiza esa distancia, ¿no? Entonces, nosotros observamos los dos conceptos, observamos las dos fórmulas y decimos, ah, caray, pues prácticamente es la misma, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, un desplazamiento lo medimos, si habláramos de unidades de medida, lo medimos en metros y el tiempo por lo general lo medimos en segundos. ¿Y qué pasa con la rapidez? La distancia la medimos en metros y el tiempo también lo medimos en segundos. Entonces, aquí viene la pregunta del millón. ¿Será lo mismo velocidad y rapidez? Am, la diferencia sería que la velocidad es vectorial y la rapidez no. Ok, ok, sí. Si nos ponemos guapos, ajá, si nos ponemos guapos y damos una diferencia entre velocidad y rapidez, es justamente lo que me estás diciendo. En efecto, la velocidad es una magnitud vectorial y la rapidez es una magnitud escalar. Y para esto voy a poner un ejemplo muy práctico. Imaginemos que estamos en la UPEMOR, ajá, lo voy a poner por aquí. Aquí está el punto de partida, estamos en la UPEMOR, ajá, y nos queremos dirigir, no sé, se me ocurre al crucero de Tejalpa, ¿ok? Espero que todo el mundo tenga la referencia y no haya problema, ¿ok? Entonces, estamos en la UPEMOR y nos queremos dirigir al el crucero de Tejalpa. Aquí nosotros podemos medir tanto la distancia como el desplazamiento que hay de la UPEMOR a Tejalpa, ¿sale? Y aquí es donde radica la diferencia, ¿ok? ¿Sale? A ver, déjenme ver, veo un mensaje, ok, dice Gabriel, profe, apenas me puede conectar, sigo sin internet, ok. Gracias, Gabriel, por avisarme, ¿sale? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el asunto? Yo puedo calcular estos dos conceptos desde la UPEMOR hasta Tejalpa. La distancia, muchachos, la distancia es la trayectoria que recorre un objeto, ajá, desde el punto de partida hasta el punto final. Si yo me voy a desplazar en una ruta, en un automóvil, en una bicicleta o caminando o utilizando algún otro medio de transporte, ese recorrido que yo hago por las calles o por la carretera desde la UPEMOR hasta Tejalpa
Si nosotros lo medimos, estaríamos dando el valor de la distancia. Ajá. Y entonces, por ejemplo, para llegar de la Upemor al crucero de Tejalpa puede haber diferentes caminos. El clásico sería tomar el Boulevard Cuauhnáhuac, llegar a los Arcos de Tamuanchán, Progreso, agarrar la curva de Huauchiles y subir hasta llegar al crucero de Tejalpa. Si yo mido esta extensión de la línea, entonces estaría dando la medida de la distancia. Probablemente en metros o probablemente en kilómetros. Ajá. Pero si yo quiero dar el desplazamiento está definido como el vector, ajá, y esa es la diferencia con respecto a la distancia, porque la distancia no es un vector, ¿ok? El desplazamiento sí, es un vector que conecta el punto de partida con el punto de llegada. Entonces, si yo quiero medir un desplazamiento, tendría yo que unir con una línea el punto de inicio y el punto de fin, y entonces decir, ok, tengo mi vector, lo mido, y este va a ser mi desplazamiento, ¿sale? El otro, quedamos que es la distancia. Y por lo tanto, en este ejemplo, si yo calculara la velocidad y calculara la rapidez, es altamente probable que tenga valores diferentes, ¿ok? Porque de entrada, el desplazamiento y la distancia ya son dos datos que seguramente no van a valer lo mismo, ¿ok? De entrada sería eso. Y segundo, también habría que considerar el tiempo en el que se realiza esta distancia y el tiempo en el que técnicamente se podría realizar este desplazamiento. Y digo técnicamente porque si nos vamos al terreno práctico, sería complicado obtener un desplazamiento desde la Upemor a Tejalpa, tal cual en línea recta, al menos en algunos transportes, ¿no? Como a pie o en camión o en ruta o en auto, sería un poquito complejo hacer este desplazamiento en línea recta, por todas las casas que hay y por la infraestructura urbana que hay, ¿no? Entonces, de esta manera, podemos concluir que velocidad y rapidez no son lo mismo, ¿ok? ¿Sale? Entonces, eso es lo primero que quiero que quede claro. De manera muy general, de manera muy coloquial, muy común, se suelen de alguna manera confundir o usar por igual los dos términos. Incluso yo como profesor que conozco estas cosas, ustedes como ingenieros que también seguramente ya las conocen y si no ya las están conociendo, e incluso la gente experimentada que trabaja con física, también tenemos estamos como alineados con con la forma de ser en la vida cotidiana y entonces también de repente mezclamos estos dos conceptos. Incluso hay libros que también los mezclan, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia radical entre velocidad y rapidez? Porque a lo mejor alguien ya hizo un cálculo y tú le preguntas, oye, ¿cuál es la velocidad de tu automóvil? No, pues la velocidad es de 30 kilómetros por hora. ¿Ok? Tu velocidad es de 30 kilómetros por hora. Si yo veo esta magnitud, 30 kilómetros por hora, así como la están viendo ahorita, yo podría llegar a una confusión, porque yo podría decir que esta es una magnitud de velocidad, pero también podría decir que es una magnitud de rapidez, porque ambas se expresan en las mismas unidades de medida. Debe de haber una diferencia
entre estas dos magnitudes. Que yo pueda decir, me estás dando una velocidad o me estás dando una rapidez. La diferencia, muchachos, tiene que ver con lo que decía su compañero. La velocidad es una magnitud vectorial. Y como es vectorial, se representa con un vector. Y como se representa con un vector, la velocidad, además de darme la magnitud y la unidad de medida, me tiene que dar la dirección del movimiento. Esa es la clave. Si yo voy a dar una velocidad, correctamente hablando, tengo que dar la magnitud, tengo que dar la unidad y tengo que dar la dirección del movimiento. Si a mí me preguntan hacia dónde va un ratero, por decir algo, ya ven que aquí casi ni hay. Entonces, si a mí me pregunta la policía, oye, ¿hacia dónde se fue el ladrón? Y yo quiero dar su velocidad y los detalles, bueno, pues el ladrón iba a una velocidad aproximada de 50 kilómetros por hora en dirección norte. Es decir, ya estoy especificando la dirección, que es hacia el norte. Estoy dando la referencia. Ajá. Estoy dando una velocidad de manera correcta. ¿Sí? Nosotros en la vida cotidiana, aunque creemos que estamos dando una velocidad, en realidad siempre y la mayoría de las veces damos un valor de rapidez. Cuando a ti te preguntan a qué velocidad iba este muchacho, o a qué velocidad iba este automóvil, o a qué velocidad iba este perro, o a qué velocidad iba este burro, normalmente nosotros decimos, no, pues iba a una velocidad de 70 kilómetros por hora, ¿no? Y ahí nos quedamos. No damos dirección. Es rarísimo que demos una dirección de ese movimiento. Entonces, nada más para que quede clara la situación. Cuando nosotros solamente damos una magnitud y una unidad, en realidad solamente estamos dando la rapidez. Si nosotros queremos dar la velocidad, tenemos que dar magnitud, unidad y la dirección de ese movimiento para que quede completamente definido. Insisto, en la vida cotidiana muchas veces se utiliza velocidad y rapidez por igual. Incluso en los problemas de física se toma por igual, en muchos de los problemas de física. Pero sí es importante tener la claridad hasta cierto punto y la diferencia, entender la diferencia de los dos conceptos. ¿Ok? Entonces, la velocidad está asociada con el desplazamiento de un objeto, la rapidez está asociada con la distancia que recorre un objeto. ¿Vale? Entonces, de alguna manera, ya platicamos un poquito de estos cuatro conceptos que tienen que ver con el movimiento rectilíneo uniforme que ahorita vamos a revisar. ¿Sale? Hasta aquí, ¿alguna duda, muchachos? De mi parte no, profe, todo va bien por ahora. Sí, profe, nada para rectificar, profe. Vale, ya está. Muy bien, vamos a continuar entonces con la siguiente situación. ¿Sale? Voy a borrar esto. Vamos a seguir, ¿ok? Vale. Entonces, hay algunos problemas que tienen que ver con justamente con la fórmula de la velocidad. Ajá. Insisto, en la práctica, los dos conceptos están se utilizan como sinónimos que muchas veces cuando en un problema nos dan la velocidad, se olvidan un poquito de la dirección. Ajá. Se olvidan un poquito de la dirección porque esa nada más es como referencia, pero para los cálculos pues realmente no interviene. Vaya, no interviene y por eso también entra esta onda de tener los dos conceptos tenerlos como el mismo, ¿no? Pero bueno, ni modo, así nos tocó vivir, muchachos. Entonces, bueno, vamos a ver. Tenemos que para los movimientos rectilíneos uniformes, la fórmula más importante es la de la velocidad, ¿de acuerdo? Entonces,
entiéndase la velocidad como el resultado de dividir el desplazamiento de un objeto en un tiempo determinado. Ajá. Entonces, esta fórmula seguramente ustedes la conocen al derecho y al revés. Y en los problemas de física, por lo general, muchas veces les piden alguna de estas tres magnitudes, alguna de estas tres incógnitas, ya sea la velocidad, ya sea la distancia o el desplazamiento, que ahorita para efecto de los problemas los vamos a usar como por igual, y el tiempo, ajá, el tiempo que recorre, en el que se recorre esa distancia, ¿no? Entonces, alguna de las tres incógnitas les van a pedir. Y despejar, obviamente, esta fórmula, pues, es bastante sencillo. Creo que a estas alturas no habría ningún problema con el despeje de esta ecuación. Entonces, si yo quiero calcular la distancia o el desplazamiento, tendría yo que multiplicar la velocidad por el tiempo. Ajá. Entonces, multiplicaría la velocidad por el tiempo, y si yo quisiera obtener el tiempo, entonces tendría yo que dividir la distancia o el desplazamiento entre la velocidad. Aquí habría un intercambio de variables, entonces sería desplazamiento entre la velocidad, ¿ok? Y algo muy similar pasaría con la fórmula de la rapidez. Ajá. Nada del otro mundo, ¿ok? Ahora, las unidades de medida. Ojo aquí. El desplazamiento, por lo general, tiene que estar medido en metros, ¿ok? El desplazamiento tiene que estar medido en metros. Si estuviera en otra unidad de medida, habrá que hacer la respectiva conversión a metros, ¿ok? A menos que el problema te diera una unidad específica para obtener la velocidad, entonces a lo mejor la unidad final no sería metros, sino esa unidad que te están pidiendo. El tiempo, por lo general, son segundos. De la misma manera, habrá que hacer conversiones si no fuese así. Y en el caso entonces de la velocidad, al dividir distancia entre tiempo, tendríamos que la velocidad estaría expresada por lo general en metros por segundo, metros sobre segundo. ¿Ok? Esas serían las unidades base. ¿Ok? Las unidades base. Entonces, nada más para tenerlo como referencia. Resolver problemas de velocidad resulta bastante sencillo. Simplemente hay que tener cuidado en este tipo de detalles, ¿no? De las conversiones, más que otra cosa. Entonces, si vemos un ejemplo práctico y sencillo, que dice lo siguiente. Un golfista logra un hoyo en 1, ok, vamos a anotar. Me voy a tardar más seguramente escribiendo que resolviendo el problema, ok. Un golfista logra un hoyo en 1. En 3 segundos después, de haber golpeado la pelota, ¿ok? Haber golpeado la pelota. Y entonces, punto y seguido, dice, si la pelota viajó con una rapidez promedio o con una velocidad promedio, aunque en realidad aquí dice rapidez porque no me está dando la dirección del movimiento, ¿ok? Entonces, la pelota viajó con una rapidez de, si la rapidez de la pelota fue de 0.8 metros sobre segundo. La pregunta es, ¿cuán lejos se encontraba el hoyo? Ok. Entonces, es un problema sencillo, les digo, más me estoy tardando en escribirlo que en contestarlo, pero es importante puntualizar algunas cosas. Un golfista logra un hoyo en 1 en 3 segundos después de haber golpeado la pelota. Entonces, lograr un hoyo en 1 significa que la pelota fue golpeada a ras de pasto y
de manera rectilínea. Recuerde que estamos hablando de movimiento rectilíneo uniforme, ¿ok? Entonces, la pelota fue golpeada en línea recta, ¿sale? Y se logró un hoyo en 1 después de 3 segundos. Es decir, pasaron 3 segundos a partir de que se golpeó la pelota para que ésta cayera en el hoyo. Dicen, según los cálculos que hicieron aquí, que la rapidez de la pelota fue de 0.8 metros sobre segundo. Para efectos del cálculo, nosotros no necesitamos la dirección del movimiento, porque aquí en ningún momento nosotros especificamos la dirección del movimiento o nos sirve para algo. Ajá. Por eso es que en la práctica incluso se puede usar de manera indistinta el concepto de rapidez y velocidad, aunque técnicamente no signifiquen lo mismo. ¿Ok? La pregunta es, ¿cuán lejos se encontraba el hoyo? Es decir, ¿qué distancia había desde el momento del impacto de la pelota hasta donde estaba el hoyo? Es decir, me está pidiendo propiamente el desplazamiento, o podríamos tenerlo como distancia, desde la pelota hasta el hoyo. Y entonces, como en todos los problemas de física, siempre es importante tener en cuenta los datos del problema, extraer los datos, revisar que estén en las unidades correctas. Ajá. Aquí en este caso, por ejemplo, me pregunta qué tan lejos se encuentra el hoyo, pero no me dice en qué unidades lo voy a resolver o voy a dar ese valor. Ajá. Entonces, veamos qué podemos hacer, ¿no? Tenemos como datos el tiempo, que son 3 segundos. Tenemos también la rapidez, ¿no? En este caso, vendría siendo como el reemplazo de la velocidad, aunque me faltaría dar obviamente la dirección del movimiento. Es de 0.8 metros sobre segundo, ¿verdad? Y me pregunta cuán lejos se encontraba el hoyo, es decir, me está pidiendo el desplazamiento de esa pelota, ¿vale? Entonces tenemos que calcular el desplazamiento. Entonces tendremos que utilizar la expresión, pero obviamente despejada, para el desplazamiento. Tendríamos entonces que desplazamiento es igual a la multiplicación de la velocidad por el tiempo, ¿sale? Y entonces, haciendo sustitución, la velocidad son 0.8 metros sobre segundo y el tiempo son 3 segundos. Aquí es importante hacer una aclaración. Cuando usamos la fórmula de la velocidad, si estamos sustituyendo velocidad y tiempo, la unidad del tiempo tiene que ser la misma en ambas cantidades, ¿ok? Si aquí son segundos, aquí también tienen que ser segundos para que se produzca la eliminación de unidades. Entonces, nada más les hago esa pequeña aclaración, ese pequeño recordatorio, ¿vale? Entonces, pues aquí, resolver este problema, pues es bastante sencillo porque simplemente tenemos que multiplicar 0.8 por 3, lo cual me da 2.4, ¿ok? Entonces, eso significa que la distancia o el desplazamiento es de 2.4, y si vemos las unidades de medida, se eliminarían los segundos, me quedarían metros. Entonces, en este caso, el desplazamiento está dado en metros. Como no me especifica el problema en qué unidades lo tengo que dar el resultado, pues entonces así lo dejo, en metros. No le hago ninguna modificación. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, nada más hay que tener cuidado con este tipo de detalles, con las unidades, para que todo esté bien, para que todo esté en orden. ¿Sale? Ahí está. Y entonces así podríamos calcular la distancia que recorre un objeto, podríamos calcular el tiempo que tarda en desplazarse un objeto, ajá, o propiamente la velocidad. ¿Sale? Vamos a hacer otro ejemplo. Voy a borrar esto que tengo aquí en el pizarrón para seguir avanzando en la explicación.
¿Ok? Ahora vamos a imaginar que tenemos la siguiente situación. ¿Sale? Entonces, vamos a ver. Aquí voy a requerir de su colaboración porque seguramente vamos a hacer conversiones. Entonces, tenemos que un tren viaja a una velocidad de 320 kilómetros por hora. Ajá. Un tren viaja a una velocidad de 320 kilómetros por hora. ¿Cuánto tiempo y ojo, aquí dice días, o sea, necesitamos el tiempo en días. Ok, entonces ahí hay que andar con mucho cuidado. ¿Cuánto tiempo en días empleó para recorrer 34,500 pies? Ok, ahí está. Entonces tenemos este bonito problema. Dice, un tren viaja a una velocidad de 320 kilómetros por hora y pregunta cuánto tiempo en días empleó para recorrer 34,500 pies, que es obviamente la distancia que recorrió el tren. ¿Ok? Entonces, si atendemos a los datos, tenemos la velocidad, tenemos la distancia, entonces me está preguntando por el tiempo. ¿Cuál expresión vamos a utilizar? Pues esta que tenemos aquí. ¿Ok? Tenemos entonces que tiempo es igual a dividir la distancia entre la velocidad. Aquí tenemos un pequeño problema. Si nosotros revisamos la velocidad, la unidad de distancia está en kilómetros. Y aquí tenemos la distancia dada en pies. Entonces tenemos que homogeneizar las unidades, lo que significa que o las dos las damos en kilómetros o las dos las damos en pies. Quizá lo más práctico es convertir estos pies a kilómetros, ¿vale? Entonces, vamos a ir poniéndole orden a esto. Datos. Tenemos la velocidad de 320 kilómetros por hora, a la cual no le vamos a hacer ninguna modificación. Luego tenemos el desplazamiento que hizo el tren de 34,500 pies, pero resulta que tenemos que convertirlos a kilómetros, y aquí es donde necesito de su colaboración. ¿Hay alguna equivalencia directa entre pies y kilómetros? Y si no hay una equivalencia directa entre pies y kilómetros, entonces tendríamos que hacer una doble conversión. El punto es que tenemos que resolver este problemilla. Ok, dice Diego, encontré esto, profe. Ok, dice Coronado, ¿sería convertir a metros? Ok, primero convertiríamos a metros y luego convertiríamos a kilómetros. Ok. Dice Diego, encontré esto, profe, estoy esperando a ver si Diego nos escribe alguna equivalencia por ahí. Si no, pues tendremos que hacer lo que dice Coronado. Convertir esto a metros y luego los metros a kilómetros. Ok, dice Diego, un pie
es igual a 0.0003048 kilómetros. Ok. Ok, vamos a darla por buena. Ojalá y alguno de ustedes me ayude a verificar que en efecto esto sea neta. Yo sinceramente no tengo la equivalencia de pies y kilómetros. Tengo la de pies y metros, que es como más común, ¿no? Que un metro es igual a 3.28 pies. Ajá, esa es la más común. Pero bueno, si de repente encuentran una equivalencia directa, pues hay que trabajarla. Ok, dice Gabriel, sí, profe. Ok, vale, entonces vamos a darla por buena. Vamos a convertir entonces esta cantidad a kilómetros, de acuerdo a lo que dice su compañero. Aquí se va a ver muy chiquito seguramente. Un pie es igual a 0. Son 3 ceros y luego 3048. Sí, seguramente en sus pantallas no se alcanza a ver ni nada, ¿va? 3048 kilómetros. Ok, ahí está. Nada más para tener en cuenta la conversión. Ok, entonces tenemos que hacer la conversión. Si hay pieza afuera, debe de haber pieza abajo para poder eliminar. El punto es que después de haber hecho la conversión, nos tendría que quedar el resultado de multiplicar 34.500 por 0.0003048, que dividido entre 1, pues nos daría lo mismo. ¿Qué nos da como resultado? Un desplazamiento en kilómetros de 10.515. ¿Ok? 10.515 kilómetros. ¿Sale? Entonces, esta es nuestra medida de desplazamiento. Y nos está pidiendo el problema el tiempo. ¿Sale? Ahí está, perfecto. Muy bien, 10.515, así como también le salió a Emiliano, perfecto. Muy bien, entonces ya está. Vamos a sustituir los datos, muchachos. Tenemos entonces que tiempo es igual a desplazamiento sobre velocidad. En otras palabras, 10.515 kilómetros, ajá, entre la velocidad que son 320 kilómetros por hora. ¿Sale? Ahí está. Entonces tenemos 10.515 entre 320 kilómetros por hora. Nosotros realizamos la división, ¿ok? La división numérica. 10.515 entre 320. Eso nos da como resultado un número bastante pequeño, que es 0.032. ¿Y qué pasa con las unidades? El tiempo, de acuerdo a las unidades que tengo aquí, si yo aplico una ley del sándwich con las unidades, se eliminarían los kilómetros y me quedaría la unidad de tiempo, que en este caso son horas. Es decir, 0.032 horas. ¿Ok? Que de entrada ya es un número bastante pequeño. Ajá. Pero es un tiempo que está dado en horas. El problema radica es que aquí el tiempo me lo pidieron en días. Y aunque fuera número súper pequeño, yo tengo que cumplir con esa instrucción de dar un tiempo en días. ¿Por qué? Porque pues así lo solicitaron, ¿no? Que a lo mejor sea un número más pequeño y más como menos digerible, ¿no? Ajá. Por llamarlo de alguna manera. Ok, entonces 0.032 horas. Ajá, entonces sabemos que un día en efecto tiene 24 horas, como dice Diego. Entonces habrá que hacer esa conversión, donde sabemos que un día tiene 24 horas, ¿verdad? Y entonces habría que hacer ese cálculo de dividir 0.032 entre 24. Ajá, porque bueno, esto multiplicado por 1 nos da lo mismo, ¿no? Entonces, 0.032 dividido entre 24
me daría, incluso si lo hago en la calculadora, me sale en notación decimal, ajá, pero lo voy a poner en notación desarrollada para que no haya problema, pero bueno, también en decimales, como no. En notación científica me sale 1.333 por 10 a la menos 3. ¿Qué cosa? Días. ¿Ok? Entonces es importante poner la unidad de medida de los resultados que estamos calculando, para que con eso quede más que evidente que estamos entregando el resultado en las unidades que me están solicitando, ¿sale? Entonces, nada más para que vaya quedando con claridad, ¿de acuerdo? Entonces, es eso, simplemente hay que tener cuidado con las unidades de medida, hay que hacer la conversión correspondiente. A veces nos podemos enfrentar a situaciones donde, si les pongo un mismo ejercicio, no sé si se los ponga hoy o el día de mañana, pero si les pongo un mismo ejercicio a todos, podemos llegar a la situación donde quizá los resultados a veces puedan tener cierta variación en los decimales finales de su resultado. Y eso seguramente se va a deber a que no todos a veces utilizamos la misma equivalencia. Ajá. Cada quien utiliza una equivalencia que tenga a la mano, en alguna tabla, en alguna imagen, o que consulten en el momento en internet. Y entonces, eso de repente llega a dar una pequeña, pero minúscula variación en los resultados, que se podría llegar a despreciar. ¿Ok? Bueno, ahí está. Entonces, voy a borrar esto que tengo aquí, muchachos, para seguir avanzando con este tema, ¿ok? Cuando se trabaja con movimiento rectilíneo uniforme, pues sabemos de antemano que está involucrada la velocidad, está involucrada la distancia o el desplazamiento y está involucrado el tiempo. Muchas veces cuando se analizan movimientos, una manera de analizarlos es mediante una gráfica, ¿ok? Entonces podemos tener en física gráficas donde estén relacionadas dos de las tres magnitudes involucradas, ya sea que esté relacionada la velocidad con el tiempo o que esté relacionada la distancia con el tiempo o en algunos casos esté relacionada la distancia con la velocidad. Más que nada para analizar el comportamiento muchas veces de los movimientos de los cuerpos, ¿ok? Y entonces, les platico esto porque ahorita vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver justamente con la graficación de puntos, ¿verdad? De los movimientos de un objeto, ¿ok? Eso es por una parte. Por otra parte, también debemos de tener en cuenta que muchas veces un objeto recorre o realiza diferentes movimientos. Ajá. Entonces, se desplaza diferentes distancias o hace diferentes recorridos en distintos lapsos de tiempo. Hagan de cuenta que hoy en la mañana un automóvil recorrió 200 metros en 40 segundos y a mediodía recorrió 5 kilómetros en 800 segundos y por la noche recorrió 500 metros en 12 segundos. Entonces a lo largo del día hizo 3 movimientos y obviamente cada movimiento me va a generar una velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Cada movimiento me va a generar una velocidad. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Al hecho de que si yo quisiera calcular la velocidad promedio del automóvil durante el día, tendría yo que calcular el promedio como como calculamos un promedio cualquiera, como calculamos una media cualquiera. ¿Qué tendríamos que hacer? Sumar las velocidades, ¿ok? Sumar las velocidades y dividirlas entre el número de velocidades que son, ¿ok?
Entonces, eso también se los platico porque ahorita el siguiente ejemplo que les voy a poner nos va a mezclar, por una parte, el cálculo de la velocidad promedio de un objeto y por otro lado, el asunto de la graficación, ¿ok? Así que bueno, tómense un respiro, tomen aire y mientras tomo agua y analizo la situación y el problema que les voy a poner, ahorita continuamos. Sale, ya volví. Ok, entonces, vamos a ver el siguiente problema. Déjenme analizar la situación. Bueno, vamos a poner un problema, a ver qué nos depara el destino. Ok, entonces, vamos a anotar el problemilla. A ver qué nos dice por aquí. Un automóvil, espero que se vea, creo que se ve muy chiquito, ¿ah? Ok. Un automóvil realiza algunos movimientos durante el día cuyo registro se encuentra en la siguiente tabla. ¿Sale? Entonces tenemos una pequeña tabla donde se registró la distancia que recorrió el automóvil y el tiempo en el que recorrió esa distancia. Ajá. Entonces, en el primer movimiento recorrió una distancia de 40 metros en 3 segundos. ¿Sale? En el segundo recorrido, hizo una distancia de 800 metros en en 20 segundos. Ajá, ¿vale? Luego tenemos un tercer desplazamiento de 1300 metros. Ok, 1300 metros en 38 segundos. Ok, y finalmente hizo un último desplazamiento en el día de 2000 metros en 50 segundos. Ok, esos fueron los 4 movimientos del automóvil durante el día y están registrados obviamente en esta tabla. Ok, entonces, de acuerdo al problema, nos pide lo siguiente el problema. Obtenga la velocidad promedio A ver, vamos a ver qué pasa con estos plumones. La velocidad promedio del automóvil. La velocidad promedio del auto. Y grafique. Ok. Vamos a ver, nos pide que grafiquemos. Entonces vamos a ver qué onda con la gráfica. Ok, entonces nos pide que grafiquemos
y grafique d-t. ¿Qué significa d-t? Distancia-tiempo. ¿Ok? Entonces, eso significa que estos datos de la distancia y el tiempo los tenemos que graficar. ¿Ok? ¿Vale? Eso será lo último que vamos a hacer, pero primero lo que vamos a hacer es calcular la velocidad promedio. ¿Ok? Como ya les comenté hace rato, la velocidad promedio no es más que calcular el promedio de las velocidades, es decir, sumar las velocidades involucradas y dividirlas entre el número de velocidades que son. ¿Ok? Básicamente es eso. Aquí quizá lo único que hay que poner especial atención, no en este problema, porque en este problema no ocurre, pero en algún problema futuro puede ser que sí, es el hecho de que las cantidades estén expresadas en diferentes unidades de medida. Es decir, que aquí fueran metros y aquí segundos, y aquí kilómetros y horas, aquí pies y días, y aquí millas y segundos, ¿no? Entonces, en esos casos, yo no puedo calcular el promedio de las velocidades porque para yo sacar el promedio necesito que todas las velocidades estén expresadas en la misma unidad de medida. Metros por segundo o kilómetros por hora, etcétera, etcétera. Aunque recuerden que lo básico es que sean metros por segundo. Entonces, insisto, en este momento pues no tienen ese problema de las unidades porque todas las distancias están en metros y todos los tiempos están en segundos. Entonces no tenemos ese problema, podemos comenzar a trabajar. Sabemos que la velocidad de un objeto, de un móvil, es igual a distancia entre tiempo, que es algo bastante sencillo, insisto. Entonces vamos a calcular las 4 velocidades que están involucradas en el problema. Por un lado tenemos esta primera velocidad, ¿sale? Entonces tenemos que la velocidad 1, a ver, vamos a probar con otro plumón. La velocidad 1 va a ser igual a 40 metros entre 3 segundos. 40 metros entre 3 segundos. La velocidad 2 va a ser igual a dividir 800 metros entre 20 segundos. La velocidad 3 va a ser igual a dividir 1300 metros entre 38 segundos. ¿Sale? Y finalmente la velocidad número 4 va a ser igual a dividir 2000 metros entre 50 segundos. Ahí está. ¿Sale? Entonces habrá que hacer el cálculo de esas 4 velocidades para entonces poder seguir avanzando. ¿Sale? Vamos a revisar. Primero, para la primera velocidad dividimos 40 entre 3. Eso nos viene dando 13.333. 13.333 metros por segundo. ¿Sale? Para el otro cálculo, que son 800 entre 20, eso nos viene dando un total de 40 metros por segundo. Ahí está. Luego, para la velocidad número 3, tenemos que dividir 1300 metros entre 38 segundos, lo cual nos va a dar 34.210. 34.210 metros por segundo. ¿Sale? Ahí está.
Y finalmente, para la cuarta velocidad, tendríamos que dividir 2000 entre 50, lo cual también me da 40 metros por segundo. ¿Vale? 40 metros por segundo. Entonces, de entrada, si por ejemplo en el problema me preguntaran cuántas veces o cuántos recorridos o en cuántos recorridos se tuvo la misma velocidad, pues ya tenemos una respuesta. En dos momentos, en dos movimientos de los 4 que hubo, se generó la misma velocidad. ¿Cuál fue la velocidad más baja? ¿Cuál fue la velocidad más alta? También son cosas que pudieran preguntar. ¿Ok? Entonces, a partir de los cálculos de la velocidad de un móvil, y por móvil no me refiero a un auto, sino por móvil me refiero a un objeto que se desplaza. Entonces, a partir del cálculo de la velocidad de un móvil, se nos pueden preguntar varias cosas, ¿no? Y siempre hay que estar atento a lo que se nos pregunta para dar una respuesta correcta y precisa. Muy bien, ya tengo las 4 velocidades, ya estuvo de ahí, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular la velocidad media, entonces velocidad media es igual a sumar las 4 velocidades involucradas, en este caso, porque nada más son 4, si fueran más, pues entonces calcularíamos más, ¿no? Entre el número de velocidades, que en este caso son 4 velocidades, ¿sale? Entonces es como calcular un promedio cualquiera, diría la chaviza, ¿sale? ¿Qué tengo que hacer? Sumar 13.333 más 40 más 34.210 más 40. Y todo eso dividido entre 4. Vamos a ver. 13.333 más 40 más 34.210 más 40 dividido entre 4. Eso me da una velocidad media de 31.885 metros por segundo, ¿sale? El problema no me pide la velocidad promedio, la velocidad media en una unidad específica, pero aquí la tengo en metros por segundo y no tengo problema, no tengo inconveniente en dejarla expresada de esa manera, ¿vale? Entonces ahí está. Velocidad media es igual a esa cantidad, 31.885 metros sobre segundo. Hasta aquí todo parece perfecto y en efecto así es, ¿sale? Ahora viene la segunda parte del problema, que es la gráfica, ¿ok? Entonces, a esas alturas de la vida, ustedes considero o espero que no tengan ningún problema para realizar gráficas en un plano cartesiano, ¿ok? En un sistema de referencia. Como les dije hace rato, las gráficas en cinemática, en la parte de las velocidades, nosotros podemos tener gráficas donde relacionemos la distancia con el tiempo, o la velocidad con el tiempo, o la velocidad con la distancia, ¿sale? En este caso me están pidiendo una gráfica donde me relacione la distancia recorrida y el tiempo, en el que se recorre esa distancia, ¿no? Entonces, aquí hay que poner mucha atención, ¿sale? Hay que poner mucha atención para realizar esta gráfica. Básicamente tenemos 4 pares ordenados, 4 parejas de datos, 4 puntos que nosotros tenemos que graficar en nuestro plano cartesiano. Ok, fíjense bien. Para el caso de una gráfica distancia-tiempo, para el gráfico de una distancia-tiempo, por lo general, la distancia va en el eje Y,
Por lo general, la distancia va en el eje Y. Y el tiempo va en el eje X. E incluso de manera muy amplia, el tiempo suele ir en el eje X. ¿Ok? ¿Y por qué suele ir en el eje X? Porque el tiempo en física se considera una variable, si lo vemos como función, el tiempo se considera como una variable independiente. Y entonces, la distancia que recorre un objeto depende del tiempo que transcurra. Es decir, la distancia es una variable dependiente, como la variable y. La velocidad también está en función del tiempo y por eso la velocidad también suele ir en el eje vertical. ¿Ok? Entonces son cosas en las que deben de prestar atención y que deben de tener en cuenta al hacer una gráfica de esta naturaleza. ¿Vale? Entonces vamos a graficar, muchachos. Ya calculamos la velocidad media, entonces vamos a proceder a la graficación. Ok, voy a pasar estos datos en forma de columna para poder borrar este espacio y entonces realizar la gráfica correspondiente. ¿Sale? Pues mientras tomen agua o tomen café o tomen algo o coman algo, ¿sale? Porque el tiempo apremia. Y pues ya pasamos el mediodía. Bueno, vamos a ver. Tenemos entonces distancia por un lado y tenemos el tiempo. Ok, como el tiempo va a estar en el eje X, entonces a mí me conviene poner primero el tiempo y luego la distancia. Ok, entonces todo tiene que coincidir, muchachos. Nada de que andamos haciendo ahí cosas extrañas que ni al caso. Ok, ¿vale? Entonces, distancia y tiempo, tiempo, distancia. Bueno, ahí está. Vale, entonces voy borrando a poquito. Tiempo, distancia. A ver, dice que en 3 segundos recorrió 40 metros. También dice que en 20 segundos recorrió 800 metros. Luego dice que en 38 segundos recorrió 1300 metros. Y finalmente en 50 segundos recorrió 2000 metros. Ok, entonces esta tabla que teníamos aquí de manera horizontal, ahora la tenemos aquí plasmada de manera vertical para hacer espacio y poder empezar a trabajar. Ok, ahí está. ¿Hasta aquí vamos bien, muchachos? De mi parte sí, profe. Sale, Sí, profe, todo bien. ya está. Órale, pues. Que no quiero fallas, ¿eh? Sale. Ahí está. Sale. Ya tenemos aquí la tabla, entonces, ahora de manera vertical, con los tiempos y las distancias que tenemos que graficar. ¿Sale? Vamos a utilizar el plano cartesiano para realizar la gráfica, muchachos, y para esto, pues, vamos a tratar de hacer las cosas lo más precisas posibles. Entonces, vamos a utilizar aquí no es ni regla, es aquí como un tubo que me sirve para trazar las líneas. Así que vamos a trazar el plano cartesiano lo más sensato posible. Bueno, entonces tenemos por aquí, a ver si el pizarrón me ayuda un poquito, ¿verdad? Tenemos por un lado el eje vertical, ¿ok? Tenemos por un lado el eje vertical. Creo que a ustedes se les ve chueco, pero es creo que es el asunto del pizarrón, tantito, sí. Ok, no me convenció, entonces lo vamos a borrar. Ok, entonces, vamos a dibujar los dos ejes, el eje vertical y después el eje horizontal, ¿de acuerdo? Ok, vamos a ver si aquí sí funca o qué está pasando. ¿Sale? Ahí está. Entonces, vamos a ver, ok. Vamos a ver, ok.
Hace rato aquí yo lo veía bien vertical, pero en la pantalla creo que no se veía muy vertical, que digamos, pues quedó más o menos, ¿no? Entonces, bueno, yo trataré de hacer las cosas bien aquí, quizá a lo mejor el enfoque de la cámara es el que me está traicionando, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. Ahí nos auxiliamos un poquito con este tubillo, ¿verdad? Sí, quedó más chueca que mi ex, imagínate cómo quedó de chueca, caray. No manches, a ver. Y así quieren que se acabe el COVID. No, esto no está funcionando. Sí, es la hora sal, pues sí, es la hora sal. Ya es la hora de comer, muchachos. Dejen ustedes la hora sal. Ya es hora de echar el taco. ¿Eh? Pero ustedes no están listos para esta conversación. Ay, no, lamentable. Ok, acabo de terminar de comer, profe. ¿Quién como ustedes, chavos? ¿Quién como ustedes que nada más comen y duermen? Bueno, nomás comen, que a veces ni duermen. Nada más se las pasan echando la reta. Entonces, pues no. Así no funciona este asunto. Pero bueno, ni modo. Lo importante es que la pasen bien, pero que cumplan siempre con sus obligaciones y sus responsabilidades. Ok, ya está. Pues después de como 30,000 intentos, parece que ahí quedó 2 triquis, ¿no? Quedaron 2 triquis ahí las líneas. Ok, vale. Entonces ya tenemos los ejes, muchachos. Tenemos los ejes, el eje X y el eje Y, pero que ahora van a tomar como referencia el tiempo para el eje X y la distancia para el eje Y, ¿sale? Como ya lo habíamos platicado hace ratito. Entonces, pónganse las pilas ahí, no me anden haciendo cosas de las cuales se vayan a arrepentir. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, vámonos recio. Tenemos el tiempo en el eje X, ponemos la flechita, ponemos la variable tiempo y dato importante, aquí junto al tiempo entre paréntesis vamos a poner la unidad de medida en la que está esa magnitud. En este caso son segundos. ¿Cuál es la importancia que lo ponga aquí? Porque cuando haga yo las marcas, con la escala y con los números que vaya yo colocando cada marca, ya no voy a estar poniendo segundos, simplemente ya sé que estos valores que tengo aquí en el eje X, en el eje horizontal, están dados en segundos. Entonces me ahorro esa chamba, ¿sale? Y para el eje Y, tenemos la distancia. Entonces la distancia, ¿verdad? Está dada en metros, ¿de acuerdo? La distancia está dada en metros, tiempo en segundos. Es una gráfica distancia-tiempo, ¿sale? Nada más para que lo tomen en cuenta y entonces podamos realizar nuestro gráfico de manera exitosa. Ok, ahora sí viene lo chido porque tenemos que escalar cada uno de los ejes, ¿verdad? Entonces, tenemos que analizar las cantidades que vamos a graficar para elegir una escala adecuada en cada uno de nuestros ejes de nuestro sistema de referencia. Aquí, por ejemplo, tenemos un 3, un 20, un 38 y un 50. Si hago las marcas que me representen un segundo, es decir, que vaya yo de uno en uno, pues me va a costar trabajo graficar estas dos, porque son muy extendidas, incluso esta también. Entonces, quizá lo sensato es que vaya, se me ocurre de 5 en 5, creo que de 5 en 5 si la armamos, ¿verdad? De 5 en 5, sí, la hacemos gacha. Entonces vamos a ver, ¿ok? De 5 en 5. Ustedes eligen la escala que deseen, la escala adecuada, para poder hacer su gráfica de manera elegante. Vamos a ver. De 5 en 5. Vamos a probar que en efecto nos sirva de 5 en 5.
Ok, está ahí. ¿Vale? Entonces, para el tiempo en segundos, cada una de las marcas que tengo aquí me representa 5 segundos. Entonces voy en intervalos de 5 segundos. Y son 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, etcétera. Entonces eso me va a dar oportunidad de que pueda graficar hasta los 50 segundos que tengo contemplados aquí, ¿ok? A lo mejor no se ven mucho estos numeritos porque la punta del plumón ya no está muy puntiaguda, ya está un poco chata, entonces no me deja hacer el trazo con claridad, pero vamos de 5 en 5, ¿ok? Desde el 5 hasta el 55, porque hasta ahí nos dio la oportunidad de graficar. Ok, ahora nos vamos con la distancia. Aquí todavía la cosa se pone más chida. ¿Por qué? Porque tenemos distancias que van desde el 40 metros hasta los 2000 metros. Entonces, estamos en un problema ahí porque tenemos también que realizar una escala adecuada, que no puede ir de 5 en 5, obviamente, porque pues no llegaríamos ni al 800. Ajá. Al 40 sí llegamos, pero al 800 ni soñando, y mucho menos a los números más grandes. Entonces, tendríamos que hacer otra escala de 100 en 100. Podría ser 100 en 100, pero de 100 en 100 llegaríamos a como hasta el 1000. No alcanzamos a cubrir hasta el 2000. Entonces, de 100 en 100 no. Podría ser de 500 en 500. O de 400 en 400, ¿ok? Así que en esa parte ustedes son libres de elegir lo que necesitan, ¿no? Yo lo voy a hacer de 400 en 400, a ver si nos alcanza. Creo que sí, sin ningún problema, ¿no? De 400 en 400 creo que no hay ningún problema. Entonces vamos a ver, creo que hasta me va a quedar grande la recta, ¿no? Entonces, a lo mejor incluso hasta de 300. De 300 en 300. Vamos a ver. Para ir avanzando. Ok. Vamos a hacer primero las marcas, tratar de hacer las cosas bien, y después ya vamos poniendo números. Ok. Dale. Ahí está. Insisto, ustedes pueden poner la escala que consideren prudente, pero tienen que ser, tienen que tener una escala, pues de alguna manera adecuada, muchachos. ¿Sale? Ya puse las marcas. Ahora voy a poner los valores para cada marca. Dije que iba a ir de 300 en 300, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Tendríamos aquí 300, aquí 600, aquí 900, aquí 1200, aquí 1500, 1800, incluso pudo haber sido de 200 en 200, a lo mejor se alcanzaba. Pero bueno, ya estamos aquí. 2100, ok, 2100. ¿Vale? Me sobró, fíjense, me sobró espacio. Bien pudo haber sido de 200 en 200. Pero bueno, no le hace. Lo importante es que esté en la escala y que podamos hacer nuestro gráfico de manera sensata, ¿no? Bueno, ahí está. Muy bien. Entonces, ahora sí, solamente lo único que me resta es colocar las parejas ordenadas, los puntos dentro de mi plano cartesiano, ¿sale? Lo cual, pues, técnicamente, como ya sabemos graficar, pues eso no debe representar ningún problema, ninguna complejidad, ninguna complicación. Ok. Nos dice aquí que para el tiempo igual a 3 segundos, la distancia es de 40 metros. Ese puntito, que lo voy a poner de color rojo, me va a quedar demasiado pegado porque 3 segundos, aquí son 5, aquí son 2.5, tantito para acá, 3,
40 metros de distancia. Aquí son 300, aquí serían 150, aquí serían 75, 40 metros estaría muy abajo, ¿vale? Entonces, sería un punto a ojo de buen cubero como por aquí. Yo lo tengo que hacer más grande de lo que podría ser para que ustedes alcancen medio a ver que aquí hay un punto que está haciendo referencia al 3,40, ¿ok? Está haciendo referencia al 3,40. Recordemos que esto es como si fuera una coordenada, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tomarlo en cuenta y hay que verlo de esa manera. Luego tenemos para 20 segundos una distancia de 800 metros. En otras palabras, el punto 20,800. Entonces, tenemos el 20, que no hay ningún problema para su ubicación, y luego tenemos el 800. Entonces, si aquí son 600 y aquí 900, a la mitad serían 750. Entonces, el 800 está por arriba de la mitad, en la posición 20. Entonces, 20, vamos a ver porque de aquí no veo del todo chido, entonces son 20,800 por arriba de la mitad. Ok, lo vamos a poner por aquí, ¿sale? Ahí está, insisto, el punto lo tengo que hacer más grande, de hecho era un poquito más arriba, sí era un poquito más arriba, para que ustedes vean más o menos la referencia de donde estoy colocando los puntos. Si pongo nada más un puntito así, seguramente no van a ver absolutamente nada. Si aquí me estoy arriesgando que no lo vean, imagínense si lo pongo así piquito, pues estamos fritos, ¿no? Entonces, ahí está. Sale, ese fue el punto 20,800, que es el segundo punto. Luego nos vamos con el tercero, que es 38,1300. Ok, de la misma manera, 38, aquí está el 35, el 38 estaría como por acá. Nos vamos hacia arriba hasta el 1300. Entonces, subiríamos un poquito más del 1200 y lo pondríamos por aquí. ¿Vale? Entonces, estoy poniendo aquí valores aproximados, ¿sale? Marcas aproximadas, ahí está. Entonces tenemos el 38 y 1300. ¿Ok? Ya solamente me falta uno, que es 50 y 2000, ¿sale? 50 y 2000. Entonces, para el 50 y 2000, aquí está el 50, subimos, y el 2000, ok, 2000, bien. Vamos a ponerlo por aquí. Ok, ahí está, ¿sale? Entonces, a ojo de buen cubero, ya hicimos las marcas de nuestra relación del tiempo y la distancia, y podríamos dejarlo expresado de esa manera, ¿ok? En este caso, como no siempre fueron las mismas velocidades, claramente se ve que si nosotros unimos estos puntos, no se formaría una línea recta, ¿ok? No se formaría una línea recta porque las velocidades no siempre fueron las mismas, ¿ok? Las velocidades no siempre fueron las mismas. Entonces, a la hora de unir, si uniéramos estos puntos, no se podría formar una línea recta. Si las velocidades siempre hubieran sido las mismas, que todas hubieran valido 40, o que todas hubieran valido 34, o que todas hubieran valido 13, entonces a la hora de graficar una relación distancia-tiempo, los puntos se iban a formar de tal suerte que si los unía, se iba a formar una línea recta. En este caso no fue así, porque, insisto, las velocidades en los diferentes momentos fueron distintas, ¿ok? Entonces podríamos decir que esta es nuestra gráfica distancia-tiempo. De alguna manera nos permite analizar los comportamientos. Uno de ellos es justamente eso. En una gráfica distancia-tiempo,
si los puntos que estoy graficando no forman una línea recta, que me da a entender que las velocidades no siempre fueron las mismas en estos tiempos que estamos graficando. ¿Y cómo nos damos cuenta de ello? Pues haciendo el cálculo de dichas velocidades, y ya nos dimos cuenta que en efecto pues no miden lo mismo, ¿ok? Entonces nada más sería eso, muchachos, para que poco a poco pues vayan recordando cómo se grafica. Yo confío en que sí grafican ustedes sin ningún problema, porque bueno, seamos sensatos, ya han graficado durante varios cursos, no de física tal vez, pero sí de matemáticas. Yo creo que hasta se cansaron de graficar, ¿no? Sobre todo el tercer semestre y en cuarto semestre, que es donde más nos ponen a talachar en esa parte. Muy bien. Entonces, hasta aquí, muchachos. ¿Vamos todo bien? ¿Todo claro? De mi parte sí, profe, todo claro. Sí, profe, todo bien. Ok, vale, chicos, gracias. Sí, Muy profe. bien. Perfecto, les agradezco mucho. Ok, vamos a cerrar el capítulo del día de hoy con un concepto que también venía en la lista de conceptos que les puse al principio. Y ese concepto se llama aceleración, ¿ok? Entonces vamos a trabajar un poquito con la aceleración. Nos vamos a empezar a poner coquetos con la aceleración de los cuerpos, porque de alguna manera, como les mencionaba al principio, la mayoría de los cuerpos que están en movimiento a nuestro alrededor están susceptibles de cambiar su velocidad en algún momento determinado. No siempre están en movimiento rectilíneo uniforme, sufren cambios de velocidad. Entonces, cuando hay un cambio de velocidad, estamos hablando de que hay una aceleración. Ajá. Entonces, ese es el asunto. Un objeto cambia su velocidad, ajá, a medida que su movimiento evoluciona o a medida que va avanzando su movimiento. Entonces se produce lo que se conoce como movimiento acelerado, ¿ok? Así se le llama, movimiento acelerado o simplemente aceleración. Y obviamente la aceleración es una magnitud vectorial. También está definida por una unidad de medida, una magnitud y un sentido o una dirección de ese movimiento, ¿vale? Para las fórmulas muchas veces no nos importa tanto la dirección y el sentido, pero cuando ya damos un dato, muchas veces, sobre todo para la toma de decisiones, vale la pena dar la dirección o el sentido del movimiento, de la aceleración que se está produciendo. Ya habíamos platicado en otra ocasión que la aceleración era una magnitud vectorial, así que simplemente se los estoy recordando, ¿ok? Vamos a cerrar entonces con aceleración, nuestra explicación del día de hoy. Fíjense bien, de acuerdo a la definición de aceleración que les acabo de mencionar, la aceleración es el cambio de velocidad, en una unidad de tiempo, ¿sale? Básicamente esa es la definición de aceleración. Ahora, cuando hablamos de un cambio de velocidad, estamos hablando de que un objeto tiene una cierta velocidad inicial y luego realizó un cambio de velocidad y entonces adquirió una nueva velocidad que nosotros conocemos como velocidad final, ¿sale? Entonces, si nosotros queremos calcular ese cambio de velocidad, lo que nosotros tenemos que hacer es restar a la velocidad final del objeto la velocidad inicial. Por lo general, velocidad inicial se representa como v sub 0 o bien v sub i, ¿sale? De alguna de esas dos maneras se representa velocidad inicial.
Yo lo voy a manejar como v sub 0. ¿Por qué? Porque pues me quiero ver más chido, ¿no? Entonces, velocidad final menos velocidad inicial dividida entre el tiempo en el que se efectúa ese cambio de velocidad. ¿Ok? Entonces, ojo aquí. Las velocidades por lo general están en metros por segundo, el tiempo por lo general está en segundos, entonces la aceleración adquiere una nueva unidad de medida. Ya la sabemos todos, pero vamos a hacer el análisis dimensional de las unidades de medida. Entonces, velocidad final, metros por segundo, menos velocidad inicial, que también está en metros por segundo, dividida entre el tiempo que suele estar dado en segundos. A metros por segundo le quitan metros por segundo, suponiendo que tuviéramos aquí dos coeficientes diferentes, pues me seguiría dando metros sobre segundo. Ajá. Entonces, eso dividido entre el segundo, aplicando un poderoso sándwichazo, sabemos perfectamente que me va a dar metros sobre segundo al cuadrado, que es la unidad base de la aceleración. Entonces sabemos perfectamente que la unidad de tiempo en la aceleración está elevada al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces son cuestiones que ya saben, simplemente estamos puntualizando y estamos recordando. ¿Ok? Entonces la aceleración es un cambio de velocidad en un tiempo determinado. Eso es lo que tenemos que tener de manera inicial con bastante claridad. ¿Ok? Y bueno, respecto a la aceleración, pues también tenemos diferentes ejercicios, ¿verdad? Diferentes ejercicios donde se nos solicitan ya sea la aceleración, ya sea la velocidad final, ya sea la velocidad inicial o ya sea el tiempo. Entonces, a partir de esta expresión, nosotros podemos obtener otras expresiones que nos pueden servir para resolver los diferentes problemas. La idea, cuando se ve cinemática, no se trata de que se aprendan todas las fórmulas a rajatabla ya despejadas. No, 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 no. No se trata de eso. Se trata de que a partir de una o dos expresiones, ustedes sean capaces de poder encontrar mediante despejes las otras ecuaciones, las otras fórmulas, ¿ok? De eso se trata, de ser capaces de desarrollar a partir de una fórmula las otras. No se trata de andarse aprendiendo el formulario, porque tampoco no vamos a llegar a ningún lado ahí. Ok, tenemos entonces aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo como ecuación base. Si mi problema me requiriera calcular el tiempo, entonces el tiempo pasaría multiplicando y la aceleración pasaría dividiendo, de tal suerte que tiempo sería igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre la aceleración. Si yo tengo estos tres datos, podría calcular el tiempo en el que se efectúa ese cambio de velocidad. Podríamos decir entonces que esta es una expresión que me puede servir para calcular el tiempo, ¿sale? Dados, obviamente, estos datos, ¿no? De otra manera, pues no creo que lo pudiéramos hacer. Ok, ahí está. ¿Qué otra cosa? Nos pueden pedir velocidad final. Entonces, para la velocidad final, lo que tenemos que hacer es, primero pasar el tiempo multiplicando, sería aceleración por tiempo, es igual a velocidad final menos velocidad inicial, y si quiero despejar velocidad final, esta velocidad inicial que está negativa pasaría sumando a mi lado izquierdo. Entonces, aceleración por tiempo más la velocidad inicial va a ser igual a la velocidad final. Esta expresión normalmente ustedes la han visto en los libros como velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Es la misma, solamente que está escrita ya de manera formal y elegante, ¿ok? Entonces, esta expresión seguramente es muy conocida para ustedes
y es la expresión número 2, ¿sale? Entonces, podemos obtener el tiempo, podemos obtener la velocidad final de un objeto que está en aceleración y también podemos obtener la velocidad inicial. Si partimos nuevamente de nuestra expresión, que es la que tenemos aquí, primero pasaríamos el tiempo multiplicando aceleración, nuevamente aceleración por tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial. Como voy a despejar velocidad inicial, me interesa que quede positiva, entonces la paso a la izquierda, me quedaría aceleración por tiempo más velocidad inicial es igual a velocidad final. Y como la velocidad inicial tiene que ser despejada, este término que está sumando, esta pieza, pasa restando. De tal forma que velocidad inicial es igual a la velocidad final menos, porque pasa restando, la aceleración multiplicada por el tiempo. Y entonces tenemos esta tercera expresión que nos permitiría calcular la velocidad inicial de un objeto que está acelerado, ¿ok? Entonces, de manera inicial, estas son las tres expresiones que me permiten resolver la mayoría de los problemas. No son las únicas, pero son las primeras que me permiten resolver algunos de los problemas. Ya, después estaremos viendo las otras fórmulas que completan el formulario de aceleración y entonces estarán en condiciones de poder resolver prácticamente cualquier problema que se les ponga enfrente. ¿Ok? Bueno, aquí en los problemas de aceleración es importante tomar en cuenta algunos conceptos clave. Primero, cuando calculamos una aceleración o cuando tenemos un valor de aceleración, podemos obtener un valor positivo de la aceleración, pero también podemos obtener un valor negativo de la aceleración. Ajá. Entonces, lo primero que quiero que recuerden, además obviamente de estas fórmulas, es que una aceleración puede ser positiva o una aceleración puede ser negativa. Y, oiga, profe, ¿por qué puede ser positiva o negativa? ¿Qué tiene que ver el signo aquí? Ah, bueno, ok. El signo positivo en una aceleración nos da a entender que el móvil o el cuerpo que está en movimiento produce un aumento de su velocidad. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, vamos en la ruta y la ruta va tranquilamente a 20 kilómetros por hora y de repente se acuerda que se va quemando y avanza, aumenta su velocidad a 80 kilómetros por hora, entonces hay un incremento de la velocidad de 20 a 80. Y si nosotros calculamos la aceleración que se produce en esa ruta, el valor de la aceleración nos va a dar un valor positivo. Entonces, eso significa que si el valor es positivo es porque hay un aumento de la velocidad. Hay un aceleramiento del móvil, ¿ok? ¿Vale? Básicamente. Parece chiste, pero es anécdota, en efecto, ¿no? Entonces, es así, ¿sale? Y cuando la aceleración es negativa, se produce el efecto contrario. El móvil sufre una disminución de la velocidad, ¿sale? Como cuando vas manejando un auto y sientes que pasas el semáforo, ¿verdad? Que viene el cambio de semáforo, sientes que lo pasas, pero oh sorpresa, ya se atravesó la doñita en la carretera, ¿no? Entonces se atravesó la doñita en la carretera
metes el superfreno, ¿verdad? Ibas a 80 y de repente bajaste a 10, ¿no? Porque ni modo, o eras tú o la doñita, ¿no? Entonces, pues tu vida también cuenta, entonces hiciste un frenón, disminuiste la velocidad, y si tú calculas esa aceleración que se produjo en tu automóvil, entonces el resultado te va a dar negativo. En otras palabras, muchachos, cuando una aceleración es negativa, lo que en realidad está sucediendo es que hay un frenado, ¿ok? Hay un frenado. Si un objeto, un cuerpo, un móvil está con aceleración negativa, es porque hay un frenado del objeto, ¿ok? ¿Sale? Entonces, esa es la situación con respecto a la aceleración positiva y a la aceleración negativa. Conforme vayamos, mejor dicho, haciendo ejemplos, resolviendo ejercicios, pues entonces se van a dar cuenta de que nos pueden dar valores positivos y valores negativos, y esta es la explicación del por qué nos dan así. ¿Ok? Bien, vamos a cerrar esta sesión con un problema rapidito, ¿verdad? Donde vamos a aplicar alguna de estas fórmulas, ¿sale? Vamos a aplicar alguna de estas fórmulas y me gustaría que participaran rápidamente para resolver el siguiente problema, ¿sale? Voy a borrar aquí rápido, las fórmulas las voy a dejar por acá y voy a anotar el problema. Ok, lo voy a anotar por aquí. Vamos a ver, espero que se alcance a ver, si no se los voy a ir leyendo, ¿sale? Entonces, vamos a ver rápidamente el problema que nos dice aquí. Ok, sale. Entonces, vamos a ver. Apóyenme con él. Un tren, otro tren, ¿verdad? Un tren reduce su velocidad de 60 a 20, de 60 a 20 millas por hora, ¿ok? Millas por hora, ojo ahí con las unidades. Un tren reduce su velocidad de 60 a 20 millas por hora en 8 segundos. En 8 segundos. Y la pregunta es, ¿cuál es la aceleración? ¿Cuál es la aceleración en pies por segundo al cuadrado? Vale, nuevamente, chicos, dice, un tren reduce su velocidad de 60 millas por hora a 20 millas por hora en 8 segundos. ¿Cuál es la aceleración en pies por segundo al cuadrado? Me gustaría que me apoyen resolviendo este problema, ¿sale? Resolviendo este problema, es un problema pues relativamente sencillo, lo único que hay que hacer pues es hacer algunas conversiones de unidades, porque la fórmula nos pide el problema la aceleración, entonces usaríamos la fórmula base. Ajá, usaríamos la fórmula base, pero hay que tener consideraciones con las conversiones. Entonces, inténtenlo hacer, chicos, inténtenlo hacer, por favor, y si ya tienen una respuesta satisfactoria, pues los voy aquí, leyendo en el chat. Bueno, es más, no, háganlo, y me mandan foto, del ejercicio resuelto a el grupo de WhatsApp, ¿ok? Háganlo y me mandan la foto del ejercicio resuelto al grupo de WhatsApp y eso va a ser su asistencia, ¿de acuerdo? Entonces, ojo ahí, hay que resolver el ejercicio, mandármelo al grupo de WhatsApp y esa va a ser su asistencia, ¿de acuerdo?
Qué bueno que me acordé que no les había pasado lista, ya se me querían pasar de pillos, pero, no. Esa va a ser mi manera de asegurar su participación el día de hoy. Así es, entonces, pues hay que resolver este problema, ¿de acuerdo? Dice, debemos de cambiar de millas a metros. Ok, a ver, vamos a ir contestando algunas dudillas. Dice Diego Peña Medina, la velocidad inicial sería los 60 y final los 20. Sí, Diego, en efecto, así es. Velocidad inicial 60 y velocidad final 20, ¿sale? Dice Miguel, ¿debemos cambiar de millas a metros? Pues no necesariamente de millas a metros, quizá puedes cambiar de millas a pies, si es que tienes una equivalencia directa entre millas y pies, porque si te das cuenta, no están involucrados los metros en el trabajo, ajá. Entonces cambiarías de millas a pies si tienes una equivalencia directa entre esas dos unidades. Si no, pues cambiarías de millas a metros y luego de metros a pies. Ajá, ¿sale? Dice Diego, bueno, pero eso nos tenemos que hacer una conversión. Sí, así es, hay que hacer la conversión de estas unidades que están en millas por horas. Hay que convertirlas pues lo sensato sería convertirlas a pies por segundo. Ajá, a pies por segundo, para que cuando calculen la aceleración ya tengan pies sobre segundo al cuadrado. El tiempo ya está en segundos, así que con el tiempo no hay ningún problema. ¿Sale? Entonces, pues así le vamos a hacer, muchachos. Nuevamente les leo el problema para ya borrar el pizarrón. Dice, un tren reduce su velocidad de 60 a 20 millas por hora en 8 segundos. ¿Cuál es la aceleración en pies por segundo al cuadrado? ¿Sale? Entonces hay que resolverlo y me mandan su ejercicio al grupo de WhatsApp para tomar su asistencia. ¿Sale? De momento yo les agradezco infinitamente su presencia el día de hoy en esta sesión. Espero que tengan una extraordinaria tarde. Gracias por escucharme y por consentirme y por tolerarme estas 2 horas. Y nos estamos viendo mañana para resolver más ejercicios. ¿De acuerdo? Nos vemos. Cuídense mucho, coman bien, pórtense bien y estudien. Adiós. Gracias, Adiós, profe. Muchas gracias. Bueno, Buen profe, día. gracias. Nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos mañana. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos mañana. Vale, chicos, nos vemos mañana. Para aquellos que me preguntan que hasta qué horas tenemos, hasta allá, en 10 minutos, muchachos. No más, no menos.